El After Effects es un programa que se utiliza sobre todo para motion graphics, ¿vale? Y efectos. Se puede utilizar para hacer algunas cosas de 3D, pero no es un programa recomendable. Básicamente es para hacer grafismos animados. Si queréis entraría y vamos viendo. El After Effects se compone de paneles, ¿vale? Para que tengamos todos un espacio de trabajo parecido, tened en cuenta, yo lo tengo en estándar, ¿vale? Si no os aparece así, podéis ir a ventana, espacio de trabajo estándar. Yo estoy trabajando en el CS6. Si tenéis versiones superiores, creo que es bastante parecido. A mí me suena que la universidad tenía en el CC y era bastante similar. Básicamente esto se compone de paneles, ¿vale? Tendremos aquí como tres principales, el de proyecto, el de capas y línea de tiempo y el de composición. Y luego tenemos aquí el de efectos, el de previsualizar y estos dos que no los usaremos. Vamos a importar un archivo para empezar a hacer cosas ya. Para importar un archivo hay tres maneras. Podéis o doble clic en el panel de proyectos, ¿vale? Y vais a donde tenga que ser y traemos un archivo. En archivo, importar archivo. O incluso si tenéis alguna carpeta abierta podéis arrastrar el archivo que queráis, ¿vale? Vamos a abrir el de OLAF, el PNG. Y empezaremos un poco hablando de la herramienta títere. En After Effects se trabaja sobre una composición, ¿vale? Que es como un vídeo vacío, por decirlo así. De momento tenemos aquí este archivo en el panel de proyecto, pero no hay nada en la línea de tiempo. Para crear una composición, tenemos un archivo a este panel y nos creará una composición con el tamaño del archivo, ¿vale? Veis que esto ha aparecido aquí una composición, pero lo que vamos a hacer es crearla desde cero. Para ello vamos al botón de composición, arriba a la izquierda, nueva composición. Y vamos a hacer una composición de este tamaño, ¿vale? 1920 por 1080. Aceptamos. Bueno, espera, esto lo tengo yo un poco distinto. Sí. Y se nos ha creado una composición, ¿vale? La tenemos aquí debajo, que está vacía. Y ahora es cuando arrastramos el archivo y lo llevamos abajo. Este archivo, aunque nos aparezca en la composición el fondo blanco, esto es falso, ¿vale? El After Effects te crea un fondo para que puedas ir trabajando y en caso de exportarlo sin un fondo va a manteneros este fondo, pero realmente si pulsáis la cuadrícula esta, veis que se mantiene el canal alfa del PNG, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es crear un fondo, nosotros en nuevo, o sea, botón derecho, nuevo, sólido. O yendo a capa, nuevo, sólido. Y aquí pues elegimos el tamaño, mantenemos píxeles cuadrados, ¿vale? Y cambiamos de color. Vamos a poner un azul así, clarito. After Effects funciona un poco como el Photoshop en cuanto a la jerarquía de capas. La que está encima se superpone a la que está debajo, ¿vale? Entonces, como tenemos este en canal alfa, al llevarnos este a la parte de abajo va a salirnos, ¿vale? Como vemos que la composición es muy grande, lo que podemos hacer ahora es o bien damos el tamaño del personaje o variamos la composición. Una vez la tengamos creada, podemos ir aquí a composición, ajustes de la composición, y aquí podemos variar el tiempo, si queremos ampliar la línea de tiempo, o bien el tamaño. Lo bueno que tiene esto es que se nos actualiza en directo. Entonces, si queremos ajustarlo un poco, nos va a quedar un formato un poco extraño, pero bueno, para hacer la prueba nos vale esto. Yo me quedaré, por ejemplo, con algo así. Vale. ¿Hay gente como uniéndose ahora o algo así? ¿Queréis que se unan o continuamos? Bueno, continuamos. Ya se apuntarán. Vale, las capas, dependiendo del tipo de capa que es, al abrir la flechita, tiene unos atributos, ¿vale? Estos atributos, bueno, variarán de si es una cámara tendrá otros distintos que si es un JPG o un sólido que hemos creado aquí. Dentro de ellos tenemos el punto de anclaje, ¿vale? Esto lo conocéis, es sobre lo que va rotando la imagen, sobre lo que se mueve en general. La posición, que es la posición en el plano, en la escena. Escala, ¿vale? Que podemos romper la cadena para no mantener la proporción. La rotación, que aparece tanto en grados como en revoluciones, ¿vale? 360 grados son una revolución. Eso es lo que aquí nos habrá marcado ahora. Y la opacidad. Para trabajar más rápido, quiero que conozcáis los atajos de teclado, ¿vale? Con la P abriremos posición
Con la T se abre la opacidad, con la R la región, con la S la escala y con la A el punto de anclaje. ¿Vale? Esto es un poco para que vayáis un poco más rápido. Si alguno no... Bueno, mira, ahora que he cambiado la composición y tamaño, veis que hay como un cuadrado rojo. Esto es el sólido, ¿vale? El sólido no ha cambiado de tamaño, solo la composición. Entonces, si quiero ajustarlo, puedo bien hacerlo desde aquí, desde el panel de composición, o bien ir a capa, configuración de sólido, ¿vale? Teniendo pulsado el sólido en el panel de composición debajo, y aquí podemos cambiar el tamaño que queramos, ¿vale? Incluso el color si quisiésemos y todo. Igual que la composición, ¿vale? Es en ajustes, composición o bien capa, configuración de capas, en este caso de sólido. Si alguien no viene de animación o no conoce un poco el concepto de fotograma clave, básicamente After Effects lo que va a hacer es, digamos que crearnos los intermedios aparte de los claves. Para activar los claves hay que activar el reloj de las capas, ¿vale? En este caso, por ejemplo, yo activo el reloj en este punto del panel de tiempo, la línea de tiempo, desplazo un poco el cursor, me he puesto en un segundo, ahora desplazo la posición del personaje y lo que hace After Effects a partir de estos dos puntos es crearme los intermedios, ¿vale? En este caso lo hace lineal y bastante seco, pero bueno, nos puede servir de momento. Si queréis corregir el tipo de entrada y salida que sea más suave de una forma exponencial, hacéis clic en asistente de fotogramas y aceleración suave, desaceleración suave o las dos cosas, que tanto entre como salga suave. En este caso aquí haremos que sea desaceleración suave en el segundo. En la entrada no es necesario porque está fuera de plano, ¿vale? Y ahora lo que ha hecho, si lo veis, es que hacia el final se ralentiza, ¿vale? Cada punto de estos es un fotograma que va unido al punto de anclaje. Si quisieseis meter también en medio, por ejemplo, aquí subimos la animación, ves que he creado otro nuevo y After Effects ahora nos crea como los intermedios para cumplir con estos tres puntos de fotograma clave que le hemos puesto. Podéis cambiarlo tanto de aquí como en los atributos del personaje, ¿vale? Esto lo quitaremos porque no nos vale. Vale, tenemos aquí una entrada. Y también para explicaros un poco así rápido, me interesa ahora que sepamos un poco cómo funciona el blur de movimiento. El desenfoque de movimiento, ahora veréis cómo se utiliza y se activa pulsando esta casilla, ¿vale? La de los tres bolitas, y activando aquí también arriba. Y esto lo que va a hacer es que al moverse un objeto, crea un desenfoque, depende de lo rápido que se mueva. Si lo hiciésemos más rápido, el desenfoque sería mayor, ¿vale? De momento lo tendremos activado, pero lo quitaremos de... No habilitaremos que se pueda ver, ¿vale? Porque así trabajaremos más rápido y aunque sigue estando ahí, aunque sigue estando activado, vamos a dejar que no nos lo muestre. De esta forma carga mucho más rápido. Vale, yo básicamente para este curso había preparado como que aprendiésemos a utilizar un par de herramientas, ¿vale? La de títere y sobre todo a trabajar en 3D para crear multiplano. Con esto luego os enseñaré que se pueden hacer cosas muy, muy chulas, muy resultonas. Para trabajar con la herramienta de títere, vamos a clicar aquí en el pin este. Y esto funciona si alguien viene de 3D, les sonará como que el mecanismo es un poco como crearle un rigging a este personaje, ¿vale? Haremos clic y crearemos un esqueleto. Se nos crea una malla automáticamente de todo lo que es la capa, ¿vale? Ay, perdón. Y lo que vamos a hacer ahora es crearle un esqueleto, ¿vale? En las articulaciones. Vamos a hacer clic en los hombros, en las manos, en los pies para tener el modo de anclaje, en la cabeza, por ejemplo, y en el cuerpo mismo. Y si queréis también, pues en el pelo. Cada vez que creamos un pin de estos, en la capa de OLAF se nos abre, o sea, se nos básicamente unos deformadores, ¿vale? Cada cosa que hagamos tendrá una repercusión dentro de la capa. En este caso veis que, tal como hemos puesto estos marcadores, se nos ha activado el tiempo. Entonces, si yo me desplazo y muevo este marcador, ¿vale? Se anima. ¿Cuál es el problema? Que he creado
los marcadores una vez estamos ya en el segundo 1. Quizá igual hubiese sido interesante crearlo al principio. Pero bueno, como podemos crear aquí... No, dejaremos esto. Vale, va. Los atributos de la malla lo podéis cambiar aquí arriba, ¿vale? Podréis que se os invisibilice la malla, aumentar la expansión, que esto luego veremos para qué sirve, porque depende de la animación, puede que se queden partes del personaje fuera, ¿vale? No la subáis mucho porque si no el ordenador se va a volver loco. Yo creo que con 3 de momento funciona perfectamente. Y los triángulos, que lo que harán es como hacer más rica la malla o también más pesada, ¿vale? Tendrá como más fluidez de movimiento y tal, pero a cambio sacrificáis un poco de funcionamiento. Yo creo que está en 300, también funciona bastante bien. Vale, pues vamos a animar a este personaje un poco para que conozcáis cómo funciona esto. La malla se crea automáticamente cuando creas el primer pin, ¿vale? Si no la ves es porque tienes esto desactivado. Volvamos a ello. Llegamos a este punto. En este punto, como yo he creado aquí el pin, ¿vale? Automáticamente tenemos un punto de un fotograma clave en este fotograma, ¿vale? Yo me desplazo un poco, por ejemplo, aquí y voy a animar los bracitos. ¿Veis cómo se nos crea también digamos que la animación la podemos comprobar aquí, si quisiésemos también como pulirla un poco, perfilarla? Ahora básicamente vamos a hacer esto. Esto con tiempo podéis hacerlo un poco más bonito y tal, pero bueno, para enseñaros un poco cómo funciona, nos sirve. Vale, los bracitos. Y en el último, a mí me interesa que estén sobre la cabeza para enseñaros una cosa después, ¿vale? Así que lo pongo así. Ahora básicamente lo que tenemos es esto. Vamos a estar, a verlo. Vale, vemos que ha quedado bastante mal, pero bueno, ahora se puede corregir. Para abrir todos los fotogramas claves dentro de una sola capa, si pulsáis la U, ¿vale? Se nos abren tanto como los deformadores, como en este caso el botón de posición, ¿vale? Se nos abren todos los atributos que se han visto afectados por una variación. Como vemos aquí, los de los deformadores, ¿vale? Si queréis que no sean tan a base de golpes, vamos a darles un poco de aceleración y desaceleración suave, ¿vale? Pulsando F9 se nos crea como una entrada y ahora funcionará un poco más suave que antes. Lo que he hecho básicamente ahora es crear, como ir aquí, botón derecho, asistente de fotograma clave, desaceleración y aceleración suave, ¿vale? Es lo mismo. Vale, pues tenemos esta animación. Vemos que va un poco despacio, queremos que sea más rápido. ¿Cómo hacemos para comprimir esto pero manteniendo la proporción del tiempo? Vale, todo. Y si vemos que si lo desplazamos, lo que hace es mantenernos digamos que la proporción, pero todo junto, claro. Y queremos que se comprima. Pues pulsando el botón Shift, lo que podemos hacer... No, Shift no. Shift es para seleccionar. Alt. Con Alt podemos comprimir o extender, ¿vale? Manteniendo la proporción de tiempo. Vamos a apretarlo un poco. Nos lo llevamos aquí, que es donde estaba... Aquí es donde estaba el segundo 1. Y se acelera, ¿vale? Ahora quizás un poco rápido. Pues lo extendemos un poco. Vale, suficiente para enseñar esto. Voy a activar otra vez la parte de el desenfoque de movimiento, ¿vale? El blur. ¿Veis cómo tarda un poco más en renderizar, en previsualizar? Eso es porque según vayamos cargando al programa capas y efectos y este tipo de deformadores y tal, va trabajando cada vez más. Vale, con este personaje vamos a ver otra cosa. Ya hemos visto la función de la herramienta de títere, que creo que a vosotros os saldrá como herramienta de títere si tenéis versiones superiores. A mí me sale como de posición libre. Si mantenemos pulsado nos salen más herramientas dentro de la misma, ¿vale? Vamos a ver ahora la segunda.
la de superposición. En este caso, como el programa hace un poco lo que quiere, ha puesto las manos por encima de la cabeza, ¿vale? Y si yo quiero que fuese al revés, quiero que queden por detrás, lo que voy a hacer es con la segunda herramienta, ¿vale? Esta de superposición libre, hago clic en la malla, ¿vale? Y me crea otros deformadores, que es, digamos que darle prioridad a una parte de la malla o a otra. En este caso, yo marco, por ejemplo, esta parte y ahora voy a quitar la malla, ¿ves? Ha quedado por detrás, las manos de la cabeza. Voy a ir aquí, pulso la U, ¿vale? Se me abren los deformadores y con la herramienta de títere voy a meter esto un poco más en el último frame para que se esconda bonita. El tema de crear el esqueleto es muy importante al principio porque si ahora me diese por crear aquí un codo para que digo, ay, esto quedaría mejor así un poco más abierto. Pues este deformador ya se ha creado desde el minuto 1 y ahora toda la animación se verá comprometida por este. Igual aquí no queda muy mal, pero hay otros que te lo estropea completamente. ¿Vale? Entonces, cuando vayáis a crear un esqueleto, o sea, el rigging, hay que tener en cuenta muy bien qué movimiento va a hacer y dónde hace falta que estén los puntos en concreto. De momento voy bien o voy un poco rápido. Si queréis escribirlo directamente, no hace falta ni que os desmuteéis. Vale, pues si veis que vamos bien, por ejemplo, también me gustaría aquí animar la cabeza. Pulso la U, abro todos los deformadores. Veo que el de la cabeza es el 7, ¿vale? Porque se me selecciona. Y lo que voy a hacer es, por ejemplo, aquí, animarlo. Voy a agacharle la cabeza un poco, ¿vale? Como si la levantase al llegar. Vale, hay algo que nos ha quedado claro y lo repito. No Hola, creer mucho en lo que es el programa como tal. a mí me gustaría hacer una pregunta. A la Vale, sin hora problema. de, a la hora de usar la herramienta de posición de marioneta y clicar en OLAF, me sale error de dibujo no especificado de After Effects. ¿Eso se debe a mi programa que está obsoleto o...? ¿Qué, qué, qué versión tienes tú en concreto? Pues espérate, te digo ya. After Effects 2009, CC 2009. De 2009, ese es antes del 6. Pues creo que no estaba implementado, ¿no? El títere. Ah, Creo que llegó en el 6. vale, No sé, vale, pero vale. lo que me has dicho tú, creo que me pasó una vez también, pero no sé exactamente por qué era. Creo que era por la... Porque como que no cliqué en el personaje, puede ser. Pero claro, este es muy grande. Igual a ti no será eso. A lo Bueno, mejor pues me... si quieres... No, no te preocupes, yo sigo atendiendo a la clase y sigo tomando apuntes y tal. Vale, vale. Pues lo dicho, si hace falta algo o queréis parar un segundo, podéis Una escribir que me pregunta. sale aquí a la derecha, ¿vale? Sí, dime. Quería preguntarte, este tipo de animación, ¿tú podrías hacer Sí. un corto entero con esto o simplemente se usa como para, yo qué sé, No, no, publicidad? luego os enseñaré un vídeo. No sé si conocéis el estudio de la madriguera. Bueno, si queréis lo enseño ahora y así hacemos de boca. Que ellos trabajan con esto básicamente y mirad qué cosas se pueden hacer. Se ve la pantalla, ¿verdad? Lo que estoy compartiendo. Sí, sí, está Sí, genial. se ve. Sí, pues esto, básicamente, a partir de un dibujo tú vas comprimiendo y tal, y luego enseñaré un poco cómo combinar esto con rotación y tal para llegar a esto, pero básicamente es tener un buen dibujo, hacer un buen fondo, pero se pueden hacer cosas muy chulas con ello. Por eso os digo que puede parecer una tontería esto, pero da bastante juego, sí. Ahora es porque estamos trabajando sobre todo con una sola capa, pero lo interesante de esto es partir el personaje como un títere de verdad y repartirle las articulaciones, el cuerpo por un lado, todo esto, ¿vale? Vale, pues si Perdona, yo parece... también tengo una pregunta. Dime, sí. Cuando has creado la malla, es que no sé, estaba haciendo lo de posición y no me he enterado. Vale. Pues la malla simplemente al clicar con la herramienta de pin se crea automáticamente. Si no, la está desactivada la parte esta de mostrar malla. Puede ser
No, no me aparece, pero cuando le clico ahora al personaje me aparece. Vale, perfecto, gracias. Sí, pues eso es, ¿vale? La Vale. malla básicamente es para que tú veas cómo ha repartido el programa la superficie en triángulos, porque a veces ya os digo que se quedan partes fuera al animar cosas muy bruscamente, entonces hay que darle un poco de triángulos o de expansión, pero luego lo veremos esto. Básicamente con este personaje ya hemos terminado. Si tenéis alguna pregunta más de lo que hemos hecho y tal, si no, continuamos. Vale, le he animado también la cabeza, no sé si veis que al llegar tiene un poco de freno, hay un poco de giro. Esto es lo que queráis, o sea, se puede perfectamente. Pulsamos la U para abrir esto, para ver un poco cómo están. Y yo qué sé, pues le ponemos aquí esto y que llegue y ponga la patita en el suelo, no sé. El tema de previsualizar también es interesante que sepáis ahora que para que el programa lo lea rápido tenéis que darle aquí, ¿vale? Que es previsualización de RAM. Con esto se os carga la barrita esta verde y ya se puede ver perfectamente. Vale, pues vamos a importar al segundo muñeco. Importamos el de Jake, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es abrir una nueva composición. Vamos a composición, nueva composición, mismo tamaño que el anterior, ¿vale? Y aceptar. Y se nos abre otra pestaña dentro del panel de composición. Podemos ir trabajando con varias composiciones, incluso ahora podríamos precomponer esta y llevarnos al otro e ir montando poco a poco todo. Llevamos a Jake a la segunda composición. Y ahora vemos que el problema es el contrario, que este es más grande. Pues lo que vamos a hacer es reducir el tamaño, abrimos la escala con la S y lo hago un poco de títere y le creamos 2 puntos en el suelo para que se hagan. Ahora lo que yo quiero hacer con este personaje es que se agache y se levanta así, ¿vale? Pero hay un problema, y lo que hace es deformarme la malla, me rompe el personaje, ¿vale? ¿Veis cómo aquí lo ha chafado? Y yo solo quiero que me doble las piernas. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Mantenemos pulsado aquí y vamos a la tercera herramienta. Creo que en el CC se llama almidonado o algo así. En la mía me sale como herramienta de estirado de posición libre. Y básicamente para lo que vale esto es para crear otros pins en la malla, ¿vale? Que lo que hará es que sean más sólidos. Tampoco funciona a la perfección, pero más o menos por lo que queremos ahora nos puede servir. Vale, yo creo que así igual puede funcionar. Igual que lo de antes, cuando creamos aquí los pins no sé si se llaman de deformación, no, de inflexibilidad, al abrir los efectos del personaje, la malla 1, inflexibilidad, ¿vale? Nos crea pins puesto. Y podemos ir aquí y también tiene sus propias propiedades esto. Podemos como cambiar la expansión. Perdona, yo tengo una pregunta. Pero la Dime. malla se puede mover para ser más, con más precisión. Por ejemplo, si yo quiero hacer los ojos y necesito que la malla sea en el, ¿sabes? En el círculo perfecto, yo puedo moverla. No, pero esto, claro, es que ella te crea la malla del dibujo entero, no coge colores. Lo que podrías hacer es separarlo por planos en Photoshop, ¿sabes? Y tú ya a tu antojo, pues moverlo. Si te hace falta este personaje, pues por ejemplo, creas un cuerpo como tal vacío, luego creas lo que es la boquita, la puedes luego unir. ¿Sabes qué quiero decir? Sí, entiendo, sí, gracias. Claro, esto tampoco puede hacer magia. Lo que hace es cogerte la malla del dibujo como tal y la interpreta como puede. Funciona bastante bien, pero tampoco se puede pasar uno porque hace cosas bastante locas. Claro, Vale, entonces no siguiente. es, demasiado precisa, ¿no? Sí, no funciona nada mal. Luego en el siguiente personaje te enseñaré cómo hacer lo de las articulaciones, ¿vale? Vale. Vamos a ver esto ahora. Vale, pues Yo lo no que decía, se nos ha encuentro creado como los pins esa... de esta No, herramienta. sí, es que, bueno, lo tengo en inglés, pero bueno, no creo que sea eso el problema. Me aparecen varias opciones y ninguna es ese icono, ni nada que se le parezca. Y dentro del títere, ¿qué te salen?
Vale, de títere es que sería la que tiene el pinchito, ¿no? No. Sí, o sea, estamos trabajando con este. Vale, me aparecen otras 4 que, bueno, como te digo, tengo pues Advance, Overlap, Blend y Starch, pero ninguna es el mismo icono del spray y las he probado y no hacen ninguna lo mismo. No sé si Vale, lo es tengo que oculto. será ¿A una alguien versión más le siguiente, pasa? ¿no? Sí, tengo Con la el versión CC o algo nueva. así. Sí, Vale, claro, es que eso no lo sé. Cuidado. ya, quizá la han cambiado de lugar. Pues no lo sé, la verdad, tendría que mirártelo. Si quieres, luego me dices la La, versión que tienes y le puedo echar un ojo para mañana. Vale, opción, perfecto, muchas gracias. ¿Mm? la opción, viste que nombraste varias, es la que se llama Starch, que es Sí, que yo creo que será eso, ¿no? Lentes doblar, pero estar será como... ¿Y seguro que no te funciona con ella? ¿Me dices a mí? Sí, o sea, con la de Stars tampoco te marca... Ahora Es te el que efecto que hace, ¿vale? Y sale es una que cosa roja, pero no se crea como ese contorno. ya es que igual lo han hecho distinto, Mm, eso no lo sé ahora. O Ya, sea, voy a claro. enseñar lo que hace, ¿vale? Y si pruebas y te funciona, es que es esa. Si no, pues Vale, le echamos un ojo luego, ¿vale? vale, perfecto. Gracias y Vale, pues perdona por la interrupción. no, tranquilas y preguntad lo que queráis. Si vale la pena que lo hagamos así, mejor. Vale, la cosa es esta. Es como creado esta como protección de la malla, ¿vale? Antes se nos deformaba al agacharlo y ahora, en teoría, ¿veis cómo ya no? Ha endurecido la cabeza, ¿vale? Y ahora podemos mover esto y digamos que nos mantiene la forma. Si yo crease otro pin aquí, claro, se ve obligada a deformar porque yo estoy apretando este pin contra este pin. No tiene sentido que le cree una protección porque es absurdo, o una cosa o la otra. Entonces ahora, echamos para atrás, mantenemos el personaje como está. Vale. Tenemos esto, le hemos endurecido la capa, esta de arriba. Lo que voy a hacer ahora es animarlo a tiempo real, ¿vale? Que depende para qué casos es útil o no. Te hace una animación un poco más orgánica, pero también queda muy, no sé, como de ratón, como a base de golpes. Si pulsamos la tecla control encima del pin, nos aparece un relojito, ¿vale? Si pulsamos este reloj, ¿veis cómo la barra del tiempo de debajo va yendo? Si yo voy animando mientras tanto, él me crea una animación. ¿Vale? Es una forma muy rápida de hacerlo, pero también te crea aquí un pifostio de animación que cualquiera depurará esto, pero bueno. Le damos así un prever. Podría funcionar, depende para qué. Si queremos animar una planta, un árbol, lo que sea, pues tampoco hace falta que vayamos frame por frame y segundo a segundo viendo dónde lo queremos. ¿Veis que se ha portado bastante bien? No nos deforma excesivamente las piernas. Por ejemplo, pasarme y hacer esto. ¿Veis cómo el problema, como que no acabo de interpretar esto qué puñeta he hecho aquí? Y te hace un poco un estropicio. Pero bueno, dentro de lo que cabe, funciona bastante bien. Si quisierais también cambiar un poco las opciones del grabado aquí os aparecen las opciones de grabado, ¿vale? Y podéis hacer que reduzca la velocidad de tiempo al que corre la barra de la línea de tiempo, ¿vale? Si reducimos, irá más despacio y por tanto lo haremos un poco más suave en teoría. Y si subimos el suavizado, lo que va a hacer es hacer las curvas más suaves. Yo ahora, por ejemplo, voy a ir a esto. Disculpa, Con ¿en nuevo dónde está nuestra el menú ventana, ese? ¿vale? Y de- El ¿Qué, menú de perdona? lo grabado. ¿Cómo ¿Puedes llegaste repetirlo? hasta? ¿Y dónde está el menú ese que acabas de mostrar, el de grabado? Vale, esto es con el pin normal encima del pin que queramos mover y pulsando la tecla control. ¿Vale? Con esto activamos. Y las opciones de grabado, Ahí aparecen cuando lo activas. Perfecto, gracias. ¿vale? Sí, eso es. Vale, yo he eliminado la animación esta, ¿vale? Volvemos al principio, lo pongo más o menos como estaba. Y lo que voy a hacer es bajar un poco la velocidad del tiempo, un poco más para que se note, y el suavizado. Y ahora veréis que al activar la tecla control, la línea de tiempo se mueve muy despacio. Entonces,
como que tendría yo más tiempo para calcular lo que quiero, ¿vale? Y iría un poco más fino en teoría, luego aquí tú ya puedes, pues, corregirlo, ¿vale? Según te venga en gana o te haga falta. Otra forma de corregir los frames, digamos, la fluidez, es yendo aquí, ¿vale? El editor de gráficos. Y aquí os sale la línea de tiempo en este plan. Y aquí ya podéis, pues, darle como curvas, moverlas, ¿vale? Esto con tiempo podéis ir probando, es bastante útil, pero a la vez es un lío. Entonces, dependiendo de la entrada y salida que le hagas, o puedes darle más tiempo, quitárselo, lo que haga falta, ¿vale? Vale, pues con esto entonces terminamos con Jake. ¿Ha quedado alguna pregunta sobre esto? A mí me gustaría hacer una pregunta, Sí, dime. que es en plan, esta herramienta que has usado ahora, que salía como si fuese un frasco de spray, ¿cómo se llamaba? Posición de super estirado, ¿cómo era? A mí me sale como herramienta de estirado de posición libre. Pero me suena Vale, que el siguiente será almidonado o algo así. Yo te digo, no lo sé. vale, estirado almidonado. Ok, muchas gracias. Nada. Vale, pues si terminamos con este, vamos a importar el tercero y vamos a ver el tema este del personaje. Voy a importar un personaje que tengo de un curso, que es un archivo de Illustrator, ¿vale? Lo abrimos y nos da la opción de traerlo como una composición o bien como material de archivo. Material de archivo es o traerlo como una única capa fusionada, ¿vale? O podemos traer una capa en concreto. En este caso lo que queremos es traer como composición nueva, ¿vale? Nos aparecerá aquí como una composición y si tú la arrastrarías se te metería dentro de esta composición, ¿vale? Como no queremos eso, lo que vamos a hacer es clic en la composición en el panel de proyecto y se nos abre como nueva composición. Ahora tenemos 3 pestañas, ¿veis? Vale, pues básicamente esto es un personaje que tiene separadas pues todas las articulaciones, los ojos, la boca y todo esto. Vale, lo que vamos a hacer lo primero, como habíamos visto antes, el personaje tiene transparencia al fondo, así que vamos a ponerle un nuevo sólido. Pondremos, por ejemplo, un color oscuro para que se vea mal. Ahora yo, por ejemplo, tengo este y digo, pues esto no hay manera de trabajar con ello. Pues vamos a capa, configurando sólido como antes, ¿vale? Y ya elegimos pues uno que nos apañe un poco más. Vale. Lo que vamos a hacer ahora básicamente es emparentar las extremidades al cuerpo. Para ello, primero lo que vamos a hacer es, vamos a la pierna, por ejemplo, es el punto de anclaje, moverlo con la herramienta panorámica trasera hasta la extremidad, ¿vale? Con esto básicamente lo que vamos a hacer es que al rotar, rote a partir de este punto. Entonces haremos esto con todos básicamente. Vamos a la pierna derecha, lo llevamos a la extremidad. Brazo izquierdo, lo mismo, nos lo llevamos aquí. El derecho igual y ya está. Voy a poner el cuerpo por encima del brazo izquierdo, ¿vale? Para que se vea por detrás. Vale, yo creo que así está bien. Y ahora lo que vamos a hacer es emparentar unos a otros. Para ello, cogemos la pierna izquierda, por ejemplo, y con esta espiral, al llevarla hasta el cuerpo, ¿vale? Hemos hecho que la pierna responda al cuerpo, lo que significa que si ahora yo muevo el cuerpo, la pierna irá detrás, ¿vale? Pero si es al revés, no. Si la pierna es la que se mueve, tiene total libertad. Es el cuerpo el que manda sobre la pierna, no al revés. Entonces voy a hacer esto con el resto de capas. Enlazo la pierna. Enlazo el brazo. Bueno, puedo hacer también seleccionando varias capas a la vez. ¿Vale? ¿Veis aquí a la derecha que os aparece como aquí está unido? Y con la boca y los ojos exactamente igual. Eso también es como de 3D, ¿no? En 3D también se emparentan las cosas. Sí, esa básicamente sirve para... O sea, en 3D también lo haremos.
para que cuando una cosa se mueva, pues el resto reaccionen igual. ¿Ves? Ahora si muevo el cuerpo, todo va detrás del cuerpo. Vale, pues ahora combinando un poco el tema este de rotación y posición con el de títere, vamos a intentar hacer un caminado así rapidito, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es abrir esta pestaña, ¿vale? La de elegir opciones de cuadrícula y abrir las reglas. Y con esto voy a crear un suelo rápido. Y creamos el rigging. En los pies, talón y punta, rodilla y cadera. Cambiamos de capa, talón y dedos, rodilla, cadera. A ver, esto se cierra. El brazo derecho igual, clicamos el hombro. No, quizá sin codo. Muñeca, brazos. Y brazo izquierdo, igual el hombro, muñeca y dedos. Esto es igual que antes, ¿vale? Se nos ha creado una malla en cada capa, pero esta vez de forma independiente, porque al no estar unidas son capas independientes. Cada malla tiene su propia configuración. Podéis bajar si queréis los triángulos para trabajar más rápido, pero bueno, para el caso es bastante igual. Vale, pues ahora jugando con el tema de la posición y el títere, vamos a por el caminado. Si alguno no conoce un poco las poses del caminado, hay como muchas imágenes por internet. Muy sencillo, básicamente. Vamos a hacer una cosa así un poco rápida. Quizá no muy bonita, pero nos puede valer. Este podría ser una pose. Esto, por ejemplo, podría ser la otra. Algo así, por ejemplo. Vale. Y ahora, en la línea de tiempo... A ver, pongamos la posición. Vale, este va aquí. Y lo llevo al segundo 1. Vale, ahora tenemos esta pierna, ¿ok? En el segundo 0 y en el segundo 1. Vamos a crear un ciclo de 2 segundos, ¿vale? Y ahora hacemos lo contrario con otra. Ponemos la posición, le damos al relojito para que nos cuente. Y ahora a ver, ¿dónde estás? Vale. Creo que más o menos es algo así. Un poco más exagerado. Es importante al mover, no moverlo en cualquier punto, ¿vale? Porque esto se nos va a abrir un marcador en el segundo exacto donde estemos. Entonces, intentaremos trabajar bien. Algo así, por ejemplo, nos puede valer. Voy a quitarle un poco de esto. Vale, algo así. Vamos a darle aquí un marcador a estos. No, mira, quizá... Bueno, ya está hecho, no pasa nada. Voy a eliminar un segundo estos marcadores, ¿vale? Y voy a abrirlo otra vez porque creo que va a ser más rápido si lo hacemos así. Lo he hecho por el marcador de la malla. A ver, la malla. Da igual, mira, vamos a hacerlo así, sí. Espérate un segundo que ha habido ahí un flash de tiempo mental. El cuerpo, cuando está en la posición central, por decirlo así, va a subir, ¿vale? Cuando tú caminas, si estás con las piernas abiertas, el cuerpo está un poco más bajo, ¿vale? Cuando estás cruzándolas, el cuerpo se eleva. Por lo tanto, vamos a poner un marcador de posición aquí, otro en el segundo 1, ¿vale? Que ya se han cruzado las piernas. Y en el centro
que es cuando estarían de pie, vamos a elevarlo un poco, el personaje. Y ahora es cuando iremos aquí, a las piernas otra vez, con la U abrimos esto. Y a ver, esta pierna exactamente, ¿vale? Entonces esta es la que tendrá que estar en el suelo ahora, recta. Y la segunda pierna, la derecha, que viene desde detrás, ¿vale? Es la que aquí estará un poco flexionada. ¿Vale? Con esto hemos creado así un poco principio de un ciclo. Ahora vamos a volver copiando los fotogramas de la primera, o sea, los claves del primer fotograma, control C, vamos al segundo 2, control V. Ay, no, cuidado, que tenía seleccionados dos capas. Ahora sí. Control C y control V. Vale, ¿veis cómo se me ha copiado este grupo de fotogramas clave, del principio al final? Y vamos a hacer lo mismo con... Esto puede ser un lío porque cuando hay muchas capas y tienen muchos valores todas, es un poco lioso. Porque estás viendo marcadores en todos lados. Vale, segundo 2. Y ahora vamos a repetir el mismo... Vale, el cuerpo también tendría que estar más elevado. Esto sé que es un poco lío ahora porque... Mientras voy haciendo y voy explicando, estoy un poco descentrado. Pero básicamente es lo que hemos visto antes, ¿vale? Tú te mueves en la línea de tiempo, cambias la posición de las cosas se guardan. Es importante tenerlas el reloj activado, ¿vale? Si no, no se va a guardar. Si yo ahora quitas el reloj, se me borraría toda la animación. Entonces, cuidado con esto, de no quitarlo. Y en caso de querer crear un fotograma clave, aquí a la derecha, ahí a la izquierda, ¿vale? Ahora nos vamos a este fotograma, vamos a la pierna izquierda. La pierna izquierda, si pulso se me abre la malla, la izquierda es la que viene de allí, entonces tendrá que estar colgando. Entonces vamos a la derecha. Abrimos la malla, la colocamos en el suelo. ¿Vale? Y con la izquierda lo mismo que antes. Vale, pues básicamente hemos creado un poco el ciclo. Así sencillito, pero bueno, se podría empezar a corregir si quisiéramos. Por ejemplo, vemos como aquí la pierna derecha queda por debajo de nuestra línea de suelo. Podemos corregir. Aquí también. La elevamos. Esto nos va creando nuevos fotogramas clave, ¿vale? Pero como van en relación a los otros, en teoría no tienen por qué haber ningún problema. Y con la otra, pues si quisiéramos igual. Por ejemplo, aquí esto lo corregimos un poco. Pero bueno, ya son detalles. Esto si cada uno que quiera afinarlo después, lo hace sin problema. Vamos a pasar ahora a los brazos. ¿Vale? Por ejemplo, el brazo derecho, en lugar de la posición como con las piernas, lo que vamos a hacer es con la rotación. Activo el reloj, en este frame estará así, en el 1 que se han cruzado las piernas, estará, digamos que más arriba. Y de nuevo en el 2, control C copiamos, control V pegamos, ¿vale? Y con este tendríamos ahí el ciclo, el brazo izquierdo, la posición no, rotación, mismo sistema. Marcamos el reloj, empieza a contar el tiempo, segundo 1, este es todo lo contrario, digamos que se va para atrás, segundo 2, copiamos el primer frame y lo pegamos en el segundo. ¿Vale? Ahora tenemos esto. Básicamente se mueven un poco los brazos. Y aquí es donde combinamos con el puppet otra vez, con el títere. Vamos al segundo 1. Aquí, ¿vale? Y digamos que cuando esté aquí se mueva así. Y cuando esté aquí, bueno, no se va a ver, pero bueno, que haga una cosa así. Y el otro brazo, pues lo mismo. Cuando esté aquí, a ver, que venga por ahí. Ay, esto no.
por ejemplo. Con la tecla U abro todos los claves, ¿vale? Copio los primeros, los pego en el segundo 2, ya tenemos un bucle un poco largo. Vale, así. Y esto es de rotación, vale. Y con el otro brazo igual. Vamos al brazo izquierdo, tecla U, copiamos los primeros y los pegamos en el segundo 2. Vale, pues ya tenemos aquí. Ahora, para crear el ciclo, sé que existe la opción de abrir como una especie de texto que se puede escribir en cada capa como si fuera programación, pero eso es muy complicado, yo no lo uso nunca. Entonces, lo que vamos a hacer directamente es copiar y pegar, porque también son 6 segundos, no es importante. Entonces, copiamos simplemente no el primer segundo, ni o sea, no el primer segundo, sino el segundo y el tercero, ¿vale? Porque como el primero es igual que el tercero, si copiásemos también el primero, se va a repetir. Entonces, con esto, vemos que colocándolo en su lugar, ¿vale? Se anima. Creamos el bucle. Vamos al otro brazo. Y mismo sistema. Control C, segundo 3, control V, segundo 5, control V. También hay que copiarla. Porque aquí, si no. Control C. Aquí, control V. Vale, pues ya lo tenemos. Nos faltan las piernas ahora. Es un poco pesado, pero como toda la animación, hay que dedicarle un bastante rato. Aquí igual, copiamos todo menos lo del primer frame. Incluso estoy copiando, a ver, la posición también, ¿vale? Sí. Nos vamos aquí. Y aquí igual, abrimos la tecla U, copiamos todo menos el primero y lo colocamos. Esto simplemente es para crear el bucle, ¿vale? Y nada, básicamente con esto quería enseñaros eso, pues que combinando lo de la posición... Uy, aquí hay mucho fallo. Algo no hemos hecho bien. El cuerpo, vale, el cuerpo aún no tiene... Copiamos esto. Vale, pues eso es. Básicamente esto quería enseñaros que es combinando pues rotación, posición, lo que hemos visto antes con la herramienta esta de títere, pues tú puedes ir moviendo tu personaje, ir doblándolo, más o menos funciona así. Y ya os digo, lo que hemos visto antes, haciendo esto pues ya dependes mucho del dibujo, de tu personaje. ¿Veis como por ejemplo aquí el pelo es otra capa distinta para que se pueda animar distinta la cabeza? El tema de los ojos y las bocas sí que van independientes. Pero básicamente es esto, ¿vale? ¿Veis que aquí tampoco hay nada que no hayamos visto ya? Que si tenéis ganas ya podéis hacerlo. Incluso aquí veis que las manos tampoco las cambian de ningún frame. Simplemente las giran, las vuelven a colocar. Aquí hay un segundo que parece que el vestido, veis cómo está más o menos frontal, pasa a ser un 3/4 cuando da un salto. Pero creo que básicamente lo hacen con el... A ver si pinchamos. Lo hacen también deformándolo, veis que no es un dibujo aparte. Incluso la falda tampoco está animada como tal, es todo parte con el puppet. Así que bueno, con esto ya terminamos este ejercicio y pasamos al siguiente. Si queréis hacer alguna pregunta ahora antes de que pasemos. Sigo conectado, ¿no?
Sí, yo tengo una pregunta. Sí, dime. Hola. Sí, es que es normal, porque es que animar, pues se me cruzan un poco los cables y me sentía solo y seguir hablando era raro. Pero bueno, sí, dime. ¿Hola? ¿Sí me oyes? Sí, sí. Ah, vale, pues Que, dime. a ver, a mí es que no me ha dado tiempo a hacerlo a la vez que tú, porque ibas un poco rápido. Entonces, ¿esto se graba y el vídeo luego nos lo pasáis o...? Porque es que Sí, no... lo estoy grabando ya. Pero bueno, si quieres te repito algo. Es que, claro, yo voy haciendo, pero porque Claro. quería acabar muchas cosas. Entonces, si quieres, repetimos alguna parte en concreto. Es mucho a base de repetir. O sea, lo que he hecho en una pierna, lo he hecho también en el resto y, o sea, en los otros 2 brazos y todo. Básicamente es lo mismo una y otra vez, solo que a base de animar. ¿Qué es lo que no te ha quedado muy claro? No, sí, entenderlo lo he entendido. Lo que pasa es que no me ha dado tiempo a hacerlo a la vez, entonces no sé si Ah, cuando vale, lo vale, haga hostia. tendré, ¿sabes? Dudas o... Entonces, pues por eso, para Vale, pues tener... si quieres dejamos... Sí, el vídeo se va a grabar. Si queréis dejamos unos minutos y probáis al menos alguna pierna o algo, por si os surge un problema o algo. O si Mm, queréis terminarlo más tarde o mañana por la mañana, si queréis mañana también hacemos respuestas. Vale, si dejas un par de minutos, perfecto. ¿Sí? Pues si Mm, queréis hacemos eso, vale. Vale, genial. Pues ya os digo, id haciendo si queréis más que sean las piernas o los brazos, solo que son más rápidos. Y si surge alguna duda, entonces si queréis vemos aquí esto. Si queréis mientras tanto alguno preguntar algo, es que sé que me he acelerado, pero es que como Y tenía yo 3 tengo una cosas pregunta. preparadas. Sí, dime. Esto que hemos aprendido, yo no tengo ahora After Effects, así que estoy poniendo simplemente todo en mis apuntos para poderlo hacer luego. Y la pregunta que tengo es, ¿lo que estamos aprendiendo vale solamente para el cuerpo entonces o para mover los objetos, no? Sí, o sea, prácticamente, o sea, ¿a qué te refieres en concreto? En, ¿Solo en con el el cuerpo? sentido de, por ejemplo, si queremos mover algo más pequeño, naturalmente no lo podemos hacer con en esta manera, ¿no? Si lo que quieres es moverlo sin deformarlo, lo mejor es que lo hagas con los atributos de posición, de transformación, ¿vale? Simplemente como desplazando y tal. Si tú lo que quieres es conseguir ya, pues que se comprima, se doble o algún efecto así, sí que es interesante que le metas la herramienta esta. Vale, esto es Vale. para transformar, y te digo, dibujos a como darles un poco de fluidez. Pero básicamente lo que Yo tú también estás tengo... animando aquí... Sí, dime. Bueno, voy a acabar de contestarle, ¿vale? Que digo, lo que Ah, vale. básicamente está animando aquí es un dibujo. Y el tú con las herramientas de posición, rotación y todo esto. Pero cuando quieres conseguir algún... a ver, joder, algún efecto de estos, o sea, como que el muñeco se doble, se comprima, el pelo se mueva un poco así, no desde el punto de anclaje, sino que... Bueno, me comprendes, ¿no? Lo que quiero decir. Ahí es cuando le metes la herramienta esta de Puppet. Vale, sí, pregúntame si quieres ya lo otro. Sí, por ejemplo, en el clip que has puesto ahora del perro, Sí. que se mueve y tal y cual, he visto que tiene como los keyframes muy diferentes, ¿no? Como que primero está corriendo, luego se agacha, lo que sea. ¿Te Eso refieres a también este último? Sí, ese, No, sí. pero esto es con dibujo. O sea, esto está animado dibujando. ¿Ves? Ah, Como vale, que vale. cada frame es un dibujo. Esto es animación de verdad, lo otro son motion graphics. Claro, es que yo pensaba, joder, qué guay el programa, ¿no? Que Ya, para qué ello. maravilla, claro. Ya, Sí, si quieres puedes combinar, tú puedes con los dibujos, pues en lugar de dibujar cada uno, pues si hay como saltos que puedes comprimirlo para que haga el efecto de salto en lugar de hacer un dibujo, ¿sabes? Pero claro, no es lo mismo esto, lo que decíamos, motion graphics, que son ilustraciones y animaciones que hace el ordenador como tal, que lo que son dibujos tú a base de frames. Claro, es muy distinto una cosa de la otra.
Claro, es que el acabado yo flipé, ¿no? Dije, madre mía, vaya chulo. Sí, sí, claro, pero esto hay que dibujarlo. Pero bueno, con este modo también se consiguen cosas muy interesantes así. De una forma bastante rápida y sencilla, creo yo. Bueno, Hola, eso que decías tú, ¿no? sí. Lo de que a veces es muy orgánico cuando lo haces así y tal, pero a veces puede Claro, quedar al no estar tú dibujando pierde mucho el trazo. Aquí lo haces con un ordenador y tú creas los frames y el ordenador te rellena. Entonces, depende mucho de tu gracia para aplicar esto, pero claro, va a quedar todo muy digital siempre. Claro, claro, sí. Sí. Vale, pues si os parece bien, continuamos ya o esperamos un poco más. Yo por mí bien, sí, ¿Mm? los demás. Vale, Estoy yo de antes acuerdo. de comenzar tenía una pregunta. Sí, dime. O sea, yo también solo estoy tomando apuntes, pero al importar el archivo de Illustrator al After Effects, ¿cómo hiciste para que te apareciera dividido brazo, cuerpo, pierna? Porque a mí me salen todos juntos en un archivo. Vale, eso es porque al importarlo, Hmm, ¿vale? Te da estas opciones, importarlo como material de archivo como composición. Si lo traemos ujú. como composición, nos trae una composición nueva y todo separado. Pero si lo traemos como material de archivo, podemos pedirle que nos lo fusione todo en uno, ¿vale? Que si yo hago esto, me trae este personaje, Mm. pero es uno, ¿vale? Si yo Ah, ahora vale. esto lo quito todo, es un personaje, pero es una capa. Entonces Ujú. ya viene unido, no tengo este juego de poder mover las articulaciones, las extremidades, ¿vale? Ah, vale, vale. Sí, vale, lo acabo de Entonces tienes que conseguir. crearlo como composición. O las capas una a una, pero bueno, Mm, es mejor así, creo yo. vale, ya lo conseguí, gracias. ¿Vale? Sí, pues si queréis vamos al siguiente y si hace falta vamos preguntando cosas y tal. Voy a abrir uno nuevo, ¿vale? Para que lo veamos otra vez. Vale, igual, doble clic en el panel de proyecto. Vamos a otro ejercicio. A ver, este no. Este. Y vamos a traer ahora el del conejo, ¿vale? Y tendréis que coger el cielo, el vídeo del conejo de Pascua con el fondo azul, ¿vale? No el que tiene el cielo ya, y la imagen fija. Estos tres. ¿Vale? Y aquí lo que vamos a ver básicamente es este fondo azul que usé yo como croma por un cielo mismo. Veis que, por ejemplo, el vídeo, no sé por qué, se exportó como con una banda aquí que no quiero, pero básicamente esto pues lo subimos un poco la escala. Y la posición. Abrimos con la... Movemos un poco. Vale, y con esto ya está corregido. Vale, entonces, para cambiar un croma, vamos a empezar con los efectos ahora, ¿vale? Los efectos se os separan con muchas carpetas, ¿vale? Para abrirlos tengo que tener presionado la capa. Y aquí tenéis pues de todo tipo. Lo más interesante es que para aprender, pues depende os hagan falta, vayáis buscando qué utilizar o algún día dediquéis a probarlos así en general, a ver qué es lo que hacen y tal. También si tenéis el programa Adobe Bridge, que no sé si os suena, podréis ir aquí podréis ver como los ajustes preestablecidos, ¿vale? Hay como presets de animación que te... A ver si, por ejemplo, estos, cualquiera, transformar... No lo sé. Aplicamos este mismo, ¿vale? Los presets son como combinaciones de efectos, ¿vale? Y consiguen pues este tipo de efectos y si quieres aprender a base de presets, pues puedes decir, ay, me interesa este, cómo lo han conseguido, voy a ver qué han hecho. Y aquí lo que han hecho es combinar estos tres efectos, ¿vale? Entonces, a base de esto, pues de mezclar efectos se consiguen cosas. Ya os digo, si tenéis el bridge, lo interesante es que allí se puede previsualizar cada efecto. Entonces no tenéis que estar como pasando a ver qué es lo que hace cada uno. Este, por ejemplo, pues parece que nos mete aquí unas barras.
que no sé si están animadas o no. Pero bueno, si ya os digo, si os interesa cómo se ha conseguido, pues vais a ver cómo han combinado. El tema es como lo que os comentaba antes de las capas, que depende del orden en el que estén los efectos, también unos funcionan diferentes. Voy, por ejemplo, a colocar este arriba. ¿Vale? ¿Veis cómo cambia totalmente? Y los efectos son los mismos, solo que están en diferente orden. Pero bueno, para el caso esto ahora no nos interesa mucho. Ya os digo, si queréis aprender, pues a base de probar y tal, hay bastantes y hay como muchas páginas, plugins nuevos y tienen efectos bastante chulos. Pero bueno, para el caso, el que vamos a emplear ahora se llama Keylight, ¿vale? Podéis encontrarlo aquí en efecto, incrustación creo que es, sí. O si lo conocéis ya, pues directamente buscando en la barra esta, os aparece, ¿vale? Para aplicar un efecto, bien lo arrastráis y lo soltáis encima de la capa de composición, o bien en la capa del panel de abajo, ¿vale? Funciona exactamente igual. Y con esto lo que vamos a hacer es seleccionar el color de la pantalla, ¿vale? En este caso es este azul más o menos. Y vemos que directamente ya nos ha eliminado todo el azul. ¿Veis cómo crea un fondo ya transparente? Si yo ahora trajese ¿vale? del panel de proyecto la imagen del cielo y la pongo debajo, nos aparece debajo ya. Es una forma muy rápida, pero bueno, hay que aprender un poco a pulir cómo funciona este plugin. Este en concreto creo que es de los creadores de Nuke. No sé si sabéis qué programa es. Lo incorporaron para el C6, me parece que es. El problema que nos va a salir ahora es que yo este vídeo no tenía focos y lo grabé con focos de escritorio. Entonces la luz es muy mala y tintinea. Entonces, ¿veis cómo vibra el fondo? Aunque yo he quitado el fondo, está vibrando. Ya no esto, sino el borde de la montaña. Esto lo podemos corregir ahora yendo aquí, al efecto. En vista, vamos a pulsar ¿vale? Para verlo en blanco y negro. Abrimos Screen Mate y aquí ya con estos efectos, o sea, con estos valores, vamos a intentar conseguir que se diferencie totalmente el blanco del negro, ¿vale? El negro es lo que va a quitarnos. Entonces yo creo que más o menos, si le quitamos por aquí... No, con esto un poco más. Vale, más o menos así. Podemos volver a el resultado final en vista, ¿vale? Y vemos cómo ha quedado. Lo corta demasiado, entonces lo que podemos hacer es, o bien con el softness le creamos como un, ¿cómo se dice? Un desenfoque, ¿vale? Difumina un poco. Y con este lo que hace es comerse un poco el escenario. Entonces también combinando los dos podemos conseguir una cosa bastante apañadita. Vale, imagina que yo pienso que así ya queda bien, ¿vale? ¿Cuál es el problema que hay ahora? Que yo al previsualizar voy a ver que como he grabado un vídeo que no tiene una buena iluminación de croma, todo lo que he recortado va a estar vibrando todo el rato, constantemente. Yo creo que en este estará. ¿Veis? No sé si lo apreciáis ahí. Y claro, eso no puede ser, no nos interesa. Entonces, ¿cómo arreglamos esto? Quitamos el efecto, desaparece. Vamos a traernos a la composición un vídeo que saqué yo de un solo frame. Podéis traer también una tal. Y lo mismo, ¿vale? Como tiene el mismo tamaño que el otro, 124 y la escala era 101. Y se nos queda igual, ¿vale? Uno que otro. Ahora lo que tenemos es un vídeo del mismo tamaño, pero que es una sola imagen. Lo malo, no se mueve. Lo bueno, pues que ya no vibra el fondo. Entonces lo mismo. Vamos a volver a aplicar el Keylight, esta vez en la capa de arriba, ¿vale? Mismo proceso, seleccionamos el color de la pantalla, del croma. Y ahora volvemos a colocar Screen Mate. Y en los atributos de Screen Mate jugamos con los valores de estos. No sé cuánto lo teníamos antes, pero bueno, más o menos creo que puede ser. Vale, hasta que desaparezca esto.
Más o menos, creo que está bien. Volvemos al resultado final. Entonces se come un poquitín. Y desenfocamos. Pues algo así podría ser. ¿Vale? Ya no vibra porque la imagen ya no se mueve, claro. Entonces, ahora, ¿cómo podemos separar esta parte de esta que es la que nos interesa? Pues vamos a hacerlo creando una máscara. Bueno, mira, antes vamos a colocar el cielo. Esto funciona igual que antes, ya veis. Si animamos el cielo, si le damos al botón del reloj y lo movemos, el cielo se anima, ¿vale? Esto ya lo hemos visto, sabemos cómo funciona. Si vemos que está demasiado definido en comparación con las montañas, pero esta posición no me gusta. Esta, por ejemplo, puede ser. Vale, quitamos este, volvemos al fotograma que queramos, voy a ir aquí al final y lo desplazo un poco, ¿vale? Y ya me crea una animación. Como os digo, en comparación con las montañas el cielo está demasiado definido, entonces ¿qué podemos hacer? Pulsamos la capa de cielo, vamos a efecto, desenfocar y enfocar, y aquí tenéis muchos tipos de desenfoques que ya os digo, si vais probando cada uno funciona de una forma distinta, pero por ejemplo el gaussiano, que es como el estándar, este nos puede valer. Moviendo el valor de difuminación, ¿vale? Nos va difuminando las nubes, ¿veis? Y ya queda un poco más integrado de lo que estaba. Vale, pues volvemos a esto. Vamos a entrar un poco en el tema de las máscaras. Las máscaras se pueden crear tanto con la herramienta esta de formas como la de pluma, ¿vale? Voy a crear en la imagen fija, en la de arriba, voy a crear una máscara de forma que solo me muestre la parte de arriba del vídeo. Entonces conservaré el fondo de croma que no se mueve y la parte de debajo será el vídeo del conejito que tengo debajo, ¿vale? Lo llevo un poco hasta aquí, más o menos. Si desplazáis la línea de tiempo, a ver... Vamos a ver cómo se mueve también para que no nos invada la máscara. Un poco, yo creo que así. Podría estar bien. Y entramos por aquí. Vale, yo he creado la máscara en la capa que tenía seleccionada. Por lo tanto, si vamos a los atributos, vemos que se nos ha creado el atributo de máscara, ¿vale? Y aquí también tiene sus efectos y puedes jugar con ello para colocarlo. Vale, vemos que lo tenemos bien. Nos hemos quedado en la parte que queríamos. En la máscara también puedes hacer lo contrario, que en lugar de sumar te reste lo que has envuelto, que te lo quite. ¿Vale? De esta forma, si quitásemos el resto de cosas, lo que nos queda es un vídeo vacío por detrás. Tenemos esta máscara bien. Ahora lo que vamos a hacer es lo mismo, pero con la capa del cielo, ¿vale? Porque como solo queremos que nos marque la parte esta de arriba, con la capa de cielo ¿vale? Voy a crear una máscara. ¿Vale? Que ahora afectará al cielo. Si le doy a esto de vista, pero... No, pues algo no está bien. A ver, esto tiene que ir aquí. Voy a ver qué pasa. La máscara. Voy a quitarla directamente. Ah, vale, claro, es que tengo este en invertido. Lo que tengo que tenerlo es en normal. Vale, vemos que aquí ha pasado algo raro. Porque la máscara se come parte de la máscara. Entonces, esto podemos corregirlo aquí. En la herramienta pluma aparte os aparecen estas otras 4. Depende del programa, igual son más, no lo sé. Y con esta del piquito, por ejemplo, puedes crear vértices, ¿vale? Que puedes mover o con la herramienta de pluma puedes recolocar, ¿vale? Quiero que tenga un poco de margen la máscara porque al animarla, veis que el cielo se lleva la máscara consigo. Entonces me interesa ver las partes que ocurre esto, que se queden siempre dentro. Podemos crear también nuevos puntos en la máscara, ¿veis? Haciendo clic sobre la propia máscara.
con la herramienta de la pluma, ¿vale? Volvemos atrás a ver si se ha comido algo. Aquí vemos que esto tiene que ir más para arriba. Vale. Ahora solucionaremos esto. Lo que voy a hacer es... Ah, que estoy en la máscara del cielo. Cielo. Vale, a ver. Algo así. Puede ser. No se come mucho. Vale, pues podría ser, por ejemplo. Vale, ahora que tenemos la máscara creada, también estaría interesante, ya que el fondo está muy oscuro, vamos a intentar darle un poco de luz, ¿vale? Nos traemos el efecto de curvas, que funcione en Photoshop exactamente, y con esto le podemos dar un poco de luz, ¿vale? Más o menos bien, si pulsamos este botón, el de mostrar o ocultar las máscaras, nos desaparece esto. Vemos que se marca demasiado, entonces ahora tenemos que ir a la máscara de la capa esta, la primera, y ya con los valores que nos dan aquí, ¿vale? Podemos jugar un poco para ocultarla. Con el calado creamos un poco de difusión. Vale, así ha quedado más o menos bien. Vamos a previsualizar. Vale, pues bien, más o menos. Up. Sí, no. Vale, ¿entendéis un poco lo que hemos hecho esta vez? Con el tema de las máscaras y el croma. Sí, sí. A ver, voy a acabar de darle a esto porque se vea bien. Vale, pues básicamente es esto. Era un poco jugar con el tema de las máscaras, que si queréis hacer animaciones también de stop motion o incluso con dibujo, que tiene distintos elementos, quitarlos más fácilmente, no tengáis que ir a Photoshop para apartar las capas y tal. De esta forma, creando las máscaras, pues podéis ocultar partes o incluso mover tal, todo esto. Vale, pues si esto ha quedado claro, si queréis pasamos al siguiente, que también es sencillito. Yo tengo una pregunta, que no sé Sí, dime a ver. si has comentado antes. ¿Tú conoces alguna producción o algo que se haya hecho así, de esta manera? Es decir, que ¿Alguna parezca producción? anuncio, un corto o algo, no sé, alguna cosa. Pero que se haya hecho usando croma. ¿Preguntas? Sí, así como lo estás haciendo, sí. Hombre, no sé si cómo lo estoy haciendo, pero vamos, el croma como en prácticamente cualquier película hoy en día, que sea con todo Marvel es croma. Pero bueno, básicamente es esto. Si quieres tú que estabas también metido un poco en el stop motion, si tú quieres rodar o animar un elemento, un personaje, y luego quieres transportarlo a un fondo que tengas hecho dibujado aparte, pues lo que podrías hacer es animarlo sobre una cartulina de un color distinto a lo que tengas. Yo aquí he usado el azul básicamente porque no lo tenía en el resto del escenario, ¿vale? No por otra cosa, podría haber usado el color que me diese la gana. El tema de usar el azul o el verde siempre es porque son como los colores más alejados al color de la piel de persona. Entonces es, digamos, como el más fácil de recortar para gente. Pero bueno, si no vas a meter a ninguna persona aquí, cualquier color que no esté en el escenario te puede valer. Y el tema es este, si tú ruedas o animas en stop motion sobre un croma, luego eliminas el fondo y te quedas con el personaje animado con el fondo canal alfa. ¿Entiendes? Sí. Pues eso es básicamente. Esto es un poco una chorradita porque realmente es emplear un plugin que hay aquí metido. Pero que si intentas animar, o sea, sacar un croma, voy a quitar esto.
a partir de de los efectos que te daba antes After Effects, que son los de incrustación, creo que son, sí, son bastante, no sé, no funcionan bien del todo. No sé si en extraer tú puedes aquí como seleccionar, no, este iba por luz, iba por colores. A ver. ¿Sabes? Funciona un poco más, tienes que ir con mucho cuidado a ver qué quitas, valen para X cosas. Entonces el plugin este es muy útil porque es muy sencillo, incluso dentro del propio plugin te aparece como corrección de color y ahora no puedo, si estoy ahí. Joder. A ver. Me voy lejos de la cosa esta. Bueno, pero aquí. Ah, bueno, esto es otra cosa que no os había explicado, también es interesante. Si tú sobre un efecto haces doble clic, bueno, ahora lo he eliminado, se te abre la línea de tiempo, lo has animado el efecto como tal. Si tú quieres, por ejemplo, que esto empiece más claro, das doble clic, se te abre aquí en la línea de tiempo y puedes animar las curvas, ¿vale? Podría como hacer que cambie de color. ¿Ves a qué me refiero? Sí. Vale, pues eso es. Vale, pues sí, pues si este está más o menos claro, realmente es aprender a usar efectos y tal. Si queréis vamos al siguiente, que es un poco empezar a emplear la cámara 3D. Nos queda poco tiempo, igual 20 minutos, media horita, pero podemos empezar a verlo. ¿O tenéis alguna pregunta más sobre esto? Yo tengo una pregunta. Dime a ver, sí. Esto del Skylight, ¿eso tengo que descargármelo aparte o...? No, creo que ya viene implementado desde el C6. Si tienes Vale, el C6 o algún siguiente, luego lo tendrás. es que yo tengo el CC de 2014, entonces no sé si a mí me funcionaría eso. Yo creo que el CC es posterior, o sea que sí, debe estar, ¿no? Ah, vale, es que no he ¿Lo has podido buscado? probarlo ahora mismo, entonces no Vale, lo vale. sé. Pero Sí, me gracias. suena que sí. Ya te digo, si no, hay muchas páginas para descargar plugins y tal, y efectos para After Effects, que funcionan Vale. bastante bien. Vale, pues si lo tenemos, pasamos a otra cosa. Sí, perfecto. Sí, pues vamos. Abro otra composición. Bueno, abro todo otra vez. Volvemos a verlo. Vale, pues vamos a traernos ahora en el panel de proyecto, ¿vale? En el de efectos, el siguiente. Vamos a traer el del cubo de la cámara. Simplemente es el PNG del MISIC caja y el suelo. Vale, este sí que vamos a composición. Este lo haremos en 1920 por 1080. El resto está bien, todo perfecto, ¿vale? Y nos llevamos esto. Vale, ahora lo que vamos a ver un poco es empezar a usar el modo de 3D. No sé si os sonarán como... Hay gente que hace ilustraciones y le da un poco de animación, como haciendo rotar la cámara un poco, aplicar efectos y todo esto. Entonces vamos a intentar ver un poco cómo funciona esto. Vale, tengo la caja, ¿no? La he importado ya He llevado el archivo a la composición. La voy a duplicar. Se puede hacer o copiando Control C y Control V o directamente pulsando Control D, ¿vale? Y ahora, abriendo la posición, vamos a desplazarla un poco. Y la otra, vamos a arriba. Voy a hacer como visteis en el vídeo, o si no lo habéis visto, como un recortable, ¿vale? Voy a hacer una caja para que se pueda ver el volumen después. Con la herramienta esta de panorámica trasera, movemos el punto de anclaje. A ver, este es el que tenía, sí. Al borde, ¿vale? Y ahora de forma que cuando lo rote, ¿vale? Rote sobre este punto, entonces se va a plegar uno sobre otro. Y en el otro exactamente igual. Voy a llevar este aquí y ya está. Y ahora, con la R abrimos rotación. Pero claro, si no activamos el 3D. Para activar 3D simplemente será una caja
una capa para convertirla en 3D es activando esta cuadrícula de aquí, ¿vale? Es simplemente esto. Veis que en comparación a esta se nos ha abierto como otra dimensión de atributos, ¿vale? Vamos a hacerlo con todas. Y ahora sí que la rotación... A ver... No... Vale, esta será pues menos 90. Menos 90. Y con la otra... 90. Y ahora las tenemos ya en 3D. Para verla, lo que vamos a hacer para trabajar más fácil es en las vistas poner dos cámaras, ¿vale? En una de ellas tendremos la cámara activa, que es lo que está viendo la cámara en ese momento, que es lo que después se va a renderizar cuando lo saquemos en vídeo. Y en el otro, veis que para cambiar de cámara tengo que hacer clic, ¿vale? Y salen como unos bordes así amarillos que nos indican qué cámara estoy. Cambio la que pone superior por vista personalizada. Entonces nos sale en 3D. Y aquí podemos movernos sin problema. Para movernos en el espacio con la herramienta de cámara unificada, ¿vale? Esto nos permite así desplazarnos. Hay otras que te hacen como un tracking, ¿vale? Esto para un paneado. Y esta creo que es la de track. Sí, que haciendo clic y moviéndonos al lado, se acerca y se aleja. Esto antes no os lo he explicado y es interesante. Para mover los atributos, o sea, las propiedades, los valores, es simplemente hacer clic y mover a la derecha o a la izquierda, ¿vale? Entonces, que haya que ir con mucho control, entonces, pulsando control, ¿veis? Se mueve mucho más despacio. Y en cambio, si pulsamos la tecla Shift, nos movemos mucho más rápido, ¿vale? Esto es interesante también saberlo para agilizar el trabajo. Entonces, más o menos, tenemos estas cajas, estas capas, a ver, con esta. Voy a intentar llevarla un poco al sitio, más o menos, y la de arriba también. Algo así. Mismamente. Entonces, ahora, vamos a importar también el suelo, así tenemos una base sobre la que estamos trabajando, ¿vale? Y nos vamos a la cámara activa, lo hacemos 3 del objeto, abrimos la rotación, vamos a intentar ponerlo en el suelo, ¿no? Bueno, mejor que trabajar con la orientación, es mejor hacerlo con la rotación. La orientación es mejor para otra cosa. Vale, menos 90, lo ponemos en el suelo y ahora básicamente vamos a intentar que se solape lo menos posible. Vale. No, este es algo así, no sé. Abrimos la escala, lo hacemos un poco más grande. Algo así, simplemente para tener un suelo. Vale, entonces ahora vamos a crear una cámara. Para crear una cámara podéis o bien clic derecho aquí, en nuevo cámara, o bien en capa, nuevo cámara. ¿Vale? Las cámaras, hay dos tipos de cámaras, ¿vale? Las de un nodo y las de dos nodos. En este caso vamos a usar de dos nodos. Ahora os explico un poco para qué sirven. La de dos nodos, a ver, básicamente. La de dos nodos gira y rota en torno a algo, ¿vale? Se ha creado un punto, o sea, un nodo que es la cámara y un segundo punto que es este, que es sobre el que se moverá o rotará el objeto. ¿Veis ahora cómo la pantalla de cámara activa ya se mueve? Eso es porque la cámara que está más arriba es la cámara activa, es la que manda. Entonces, en este caso, ya podemos empezar a situarla como queramos o hacer el plano que queramos. Vamos a hacer un giro así raro y ya está. La cámara, como el resto de capas, funciona igual. Activamos la posición en un punto en el que queramos empezar, por ejemplo, y nos vamos al segundo 2. Y si tenemos el reloj activado, la cámara va a hacer este giro. Va a pasar del punto 1 al punto 2, ¿vale? Ahora lo que queráis conseguir, o sea, para lo que queráis usar
este efecto ya depende mucho de vosotros. Ya os digo que para hacer en muchos videojuegos, yo por ejemplo sí que he visto animaciones así como de un escenario que se mueve muy poco y es una ilustración que le da un poquitín de volumen y ya crea como mucha profundidad. Entonces básicamente con esto veis cómo funciona una cámara. Tiene sus propios atributos, como os digo aquí. Todo es ver pues, el zoom que se quiere hacer, todo esto, ¿vale? Pero básicamente con el movimiento ahora mismo nos va a sobrar. A ver, lo que voy a hacer también es ver lo que es la cámara de un nodo, para que sepáis la diferencia entre una y otra. Voy a hacer otra vez, nuevo, cámara, y esta vez de un nodo. La de un nodo, al contrario que esta, veis que ya no tiene la línea esta de medio que las une. Entonces la cámara es el único nodo que hay. Al moverla, a ver, vamos a abrir la posición. Al moverla, ¿veis? No se mueve dependiendo de otra cosa. Entonces, este tipo de cámara para hacer una rotación, pues es más complejo, no nos sirve. Podemos emplear la otra. Pero para hacer un paneado, un tilt y esto es mucho más útil. Vamos a quedarnos con las dos. Vale, y si os explico, el modo de vista de cámara activa básicamente es eso. La que se ve es la cámara que es la superior. Entonces, si yo ahora estirase esto, por ejemplo, la que manda es la de arriba. Puedo hacer aquí un movimiento así y aquí me puedo llevar esto y hacer otro. Puedo ir aquí y lo que quiero es posición, un zoom combinado con, a ver, no sé, sí, esto. Vale, pues básicamente activamos ahí en 0. Posición, no lo queremos tan cerca, queremos que se acerque. Vamos a alejarlo un poco. Y nos vamos aquí. Y la rotación, vamos a contar un poco. Pues conseguimos como el acercar y el giro este. ¿Vale? Ya os digo, es un poco lo que queréis hacer, pues esta es la herramienta. También en el panel este de nuevo podéis crear luces. Las luces pueden ser bastante útiles para crear en escena multiplano porque le da como un entorno más unificado, por decirlo así. Le da unidad a toda la escena, aparte del dibujo y tal. Entonces, aquí lo que vamos a hacer... ¿Veis que con el botón de cámara unificada nos podemos mover sobre el escenario? Pero cuidado si lo hacéis como pulsando la cámara. A ver. Porque ¿veis cuando hago esto en la cámara activa? Que en el panel de cámara... Joder, en la vista personalizada, lo que se mueve es la cámara, no realmente el panel. Entonces estoy animando. Si tengo activado el reloj de movimiento y hago esto para mirar alguna cosa, esto se me queda guardado, ¿vale? Entonces hay que ir con cuidado aquí. Si queremos hacerlo, lo hacemos en la vista personalizada, ¿vale? Que no se mueve en la cámara activa. El tema de la luz, ahora podemos comprobarlo. Igual abrimos los atributos y lo mismo, tiene sus propios valores, sus propios atributos. La colocamos, pues no sé, allá donde queramos, a ver, un poco, que le dé luz a todo. Y esto podría estar bien. Voy a cambiar el punto de interés. Me interesa que esté como enfocando. Y ahora en las opciones de luz puedo aquí cambiar la forma del cono. Incluso, a ver, puedo hacer que sea así. Para que empiece, por ejemplo, aquí, activo el reloj. Me voy aquí. Y lo abro, por ejemplo. A ver, le puedo dar también más intensidad a la luz. Por ejemplo. Ya cuando metemos luces también el tiempo de previsualización
se ralentiza un poco, ¿vale? Vemos que queda algo así, pues no sé. Ya os digo, la utilidad se la tiene que encontrar cada uno después. A mí se me ocurren X cosas, pero dependiendo de aquello que quieras hacer, se puede emplear para una cosa o para otra. También, ya que estamos, sería interesante hablar del objeto nulo, y así acabamos de ver un poco cómo funcionan este tipo de cosas. El objeto nulo básicamente es una cosa que no existe, es un marcador para poder linkarlo, como unirlo a otras cosas y moverlas todas moviendo este objeto nulo. Lo hacemos también en 3D para que se ajuste un poco a la composición. Vamos a movernos para tener un poco de luz. Y con la cámara unificada nos movemos en el espacio. ¿Veis que es un cuadrado que no tiene nada? Joder. Perdón. Ahí, lo ponemos aquí. Y ahora lo que podemos hacer es, vamos a crear una cámara nueva. Quitamos estas, creamos una nueva cámara. Esta vez de un nodo. Bueno, lo hacemos de 2 nodos, lo hacemos bien. ¿Vale? Y esta cámara la unimos al objeto nulo. Si yo ahora, a ver, voy a la cámara en el sitio, más centrada, algo así. Si yo ahora que tengo unida la cámara al objeto nulo, voy al objeto nulo y le digo que en el frame 0, a ver, para hacerlo girar así, por ejemplo, esté así, y en el 3, por ejemplo, haya dado una vuelta. La cámara, entonces, que está unida a él, lo que va a hacer es moverse como lo haría el objeto. Vale, esto es bastante útil para hacer movimientos de cámara, porque es más sencillo mover un objeto quieto que toda la cámara, con todas las propiedades que tiene aquí de 3D y tal. Entonces con esto es bastante útil. Aparte, cuando hacemos los objetos 3D, al meterles luz, podemos también, se nos abren como nuevas propiedades. Tenemos la opción de darle sombras. Activamos proyectar sombras en la capa de luz, ¿vale? Y vemos que aún no emite sombra. Lo que hay que hacer ahora es ir a cada capa y decidir qué capas son las que tienen que proyectar sombras, ¿vale? He seleccionado las 3 y las he abierto las 3. Ahora cambio el proyectar sombras, lo activo y veis que ya me echa sombra. También al crear la luz te da opción a darle propiedades al material. Entonces, si yo ahora quiero que el cubo sea más metálico o que refleje luz, incluso que sea transparente, no lo sé, pues se pueden variar desde este punto, ¿vale? Estamos en opciones de material dentro de la capa. Hay también una opción de hacerlo como así, transparente. ¿Veis que proyecta una luz dentro de él? Pero eso, básicamente, pues ya podéis empezar a jugar un poco con el tema este. Y creo que por último nos queda el ajuste, la capa de composición, capa de ajuste, ¿vale? Que esta sí que funciona exactamente igual que en Photoshop. Es una capa vacía a la que le podemos aplicar un efecto y con él pues nos lo aplica a toda la composición, todo lo que está por debajo de ella. Ponemos, por ejemplo, el de curvas, que se ve bastante. ¿Vale? Y si yo ahora ajusto aquí, ¿veis? Me afecta esto a todo al resto de capas. ¿Veis cómo ha cambiado el valor de la luz? Vale, y yo creo que con esto básicamente este ejercicio también lo podemos por completado. Vale, si queréis, mañana básicamente vamos a ver un poco cómo se hace esto. Como separando un escenario en planos. A ver si nos lo mueve esto. ¿Vale? ¿Lo veis? Como a base de planos, con el movimiento este 3D, veis como que cada capa tiene una velocidad distinta y da este efecto de profundidad. Básicamente con esto.
¿Veis? Por ejemplo, en la ciudad se me ocurre a mí que si quisiéramos de rotación 3D, como son edificios así cuadrados, podríamos separarlo por planos y hacer un ligero movimiento y veríamos como la ciudad como si tuviese realmente volumen. Aunque sería básicamente, nada, 2 dibujos, ¿sabéis? En lugar de tener un dibujo único, separarlo todo en 2 y darle un pequeño de rotación 3D. Hacer un poco este efectito básicamente, ¿vale? Sería como si tiene este volumen, pues ese pequeño giro ya entiendes que esto tiene una profundidad. Pero bueno, veremos esto sobre todo. Esto no es mío, esto es de internet, pero cada uno ya con el tiempo y la habilidad que tenga que haga lo que pueda y quiera. Se le puede añadir también como, digamos, enfoque por capas, dependiendo de cuál sea. Añadir como pequeños clips de animación, como lo del conejo este de aquí. Tú tienes la composición y vas montando lo que quieras, lo que te soporte el ordenador. Aquí animación realmente hay muy poca. Estamos viendo la nieve, que es nada, una chorradita. Pues aquí lo del agua. Es animación minúscula, es muy poco lo que hay. Entonces, y da un efecto muy bueno. Le da mucha riqueza a la composición. Si queréis que hagamos alguna una pregunta o algo más de esto. O del anterior incluso, si queréis puedo abrir otros proyectos, a ver si no queda algo claro. O bueno, si estáis ya cansados, pues lo podemos dejar y mañana volvemos a las 6. Básicamente será esto. Yo creo que en menos de una hora podemos tener resuelto también otro ejercicio y darlo por terminado. Si tuvieseis alguna pregunta o algo que queréis saber y ahora mismo no supiese, pues os lo busco hoy y lo consulto y mañana os lo cuento. Vale. Como queráis. Vale. El resto de cosas está claro, ¿no? El resto de ejercicios, más o menos lo que hemos visto. El tema del títere, el 3D y todo esto. Por mi parte, yo me he perdido un poco en el del conejito, pero porque no encontraba el efecto. Luego ya cuando lo he encontrado, ya me Sí, he has visto seguido que ya. es muy sencillo, ¿no? De utilizar. Sí. Claro, si no vais a grabar nada con croma, realmente este efecto es útil pues para quitar partes. Si tenéis un vídeo y queréis quitar el fondo o tal, no queréis usar la máscara, no sé. Se puede aplicar para muchas cosas. El tema de After es que no son herramientas como específicas para algo. Igual que los efectos, los propios efectos te dan una opción con el tema este de ruido. Puedes crear tú los efectos. Ahora se nos va a aplicar un poco. Voy a crear una nueva capa, un nuevo sólido. Aquí. Voy a poner una cámara y a ver si con esto. O sea, quiero decir que hay mucho juego, que realmente tú a partir de esto le vas metiendo más efectos. Pues ahora que si el mosaico, no sé qué. Pues vas fusionando, vas consiguiendo cosas. ¿Ves a qué me refiero? Y como todo se puede animar, pues yo le marco aquí. Voy aquí y marco otro frame. No sé, lo que sea. Incluso tenéis, que esto no lo he explicado, aquí abajo en conmutar definidos, modos, ¿vale? Os cambiará el modo este que teníamos de pestañitas y casillas. Aquí tenéis modos de fusión, como si fuera en Photoshop. Entonces podéis ir probando a ver cómo se pueden aplicar a lo vuestro. Yo os digo, con los predefinidos podéis aprender también a emular un poco ese tipo de efectos. Todo esto, hay mucho juego. Esto básicamente son herramientas y cada uno lo puede usar para lo que buenamente sepa y puede hacer. Así que bien, si lo tenéis más o menos ya, lo dejamos para mañana. Si no hay más preguntas. No. Vale, perfecto. Sí, no hay más preguntas por mi parte, ¿no? Vale, pues lo tenemos ya. Mañana hacemos eso, nos vemos también a las 6, por ejemplo, si os viene bien a todos. Sí. Empezamos, ¿vale? Pues